que viene en el documento Blueprint, no está tan cerrado como las parametrizaciones generales o como reportería. Acá tenemos muchas más ventajas de, eh, no sé, cómo sale la orden de compra, por ejemplo, cómo viene, cómo generamos una cotización, cómo hacemos la contabilización de los documentos de proveedores. No vamos a entrar, yo creo que vamos a dar una vuelta por el módulo de inventario, no lo vamos a tocar a fondo ahora, pero también tiene bastante relación con ese punto. Así que, bueno, ahí Juan nos va a ir mostrando cómo funciona el módulo. Eh, pero sí tenemos muchas más ventajas que lo que tienen otros RP que a diferencia de lo que, o la forma en cómo lo maneja directamente SAP. Así que no sé si nos falta más gente que llegue porque me acuerdo que eran muchos invitados para esta reunión. Ah, no, no son tantos. No, creo que ya estamos, éramos 11. ¿Cuántos vemos? 8. 8, Ustedes me claro. dicen si, ustedes me dicen si partimos. Y partamos nomás. Sí, yo creo que sí, para que avancemos, para que no nos pille la hora después. Perfecto. Ok, presento pantalla entonces. Sí, don Juan, juegue nomás. Ustedes están en Lampa, ¿cierto? Sí, Lampa. Bueno, Ya. la parte administrativa casi toda está trabajando con teletrabajo. Solamente la operativa y bodega están trabajando presencialmente. Ya, El perfecto. tema de los despachos y eso. Ya. Pero habemos en varias sucursales. Yo hoy día estoy en La Serena, por ejemplo. Claro. Ah, está en La Serena. Ya. Y Yo pensé que estaba en disfrutando, San Vicente. me tomé la oficina aquí de administración un Ya. rato. Bueno, Que terminando como el usted. proyecto, yo creo que vamos a tener que dar una vuelta por todas las sucursales, ¿o no, Juan? Sí, yo creo que sí, o sea. Es lo que corresponde. Marica a Osorno. Osorno. Para capacitar Me parece in situ, hay que ir allá mismo nomás. sí, no sirven las capacitaciones remotas, así que vamos a tener que Se viajar. puede capacitar con short también o no? Está bien. Ya. Bueno, listo, Juan, adelante. Entonces lo que vemos acá vendría siendo el blueprint. Ya, y vamos a ir viendo el proceso de compra de acuerdo a lo que está definido en el blueprint, el cual viene armado de acuerdo a lo que en un minuto el acuerdo que se llegó respectivamente. Ya, entonces voy a ver lo que es proceso de compra, compras nacionales, flujo de compras locales. Habla de un inicio, se hace un pedido, acá de acuerdo a lo que es la nomenclatura, eh, y los pequeños son los de inicio o fin, los que son como píldora. Los que tienen esta curvatura son documentos que se encuentran en SAP, y los que son como más cuadraditos vendrían siendo como procesos. Y los de acá son subprocesos, esos que son como más como una cajita. Disculpa, Juan, Entonces el proceso, ¿sí? te interrumpo un poquito. Consulta, Se escucha muy bajo. ¿esta capacitación queda guardada o no? Sí, está siendo guardada, pero más que capacitación es para que puedan ustedes ver las limitancias o actualmente cómo es el paquete que ustedes compraron. Ok. El Sí, no, es proceso. que hay gente que está de vacaciones que que hace este proceso, que consultaba por ello, más que nada para después el día de mañana mostrarle este video. Ujú. Sí, de igual forma ahí, Álvaro, ¿Sí? de hecho lo que estamos revisando ahora es contrastar el modelo que tiene, el documento Blueprint que tenemos que de cierta forma firmar para hacer el cierre del documento como tal, que va a ser nuestra guía para nosotros comenzar a parametrizar. Y en el fondo lo que queremos ir es mostrando cómo hace SAP el manejo de los módulos correspondientes o de lo que ustedes contrataron versus lo que está, digamos, descrito que tenemos que hacer. Una vez que tengamos esta definición lista, el documento firmado y la etapa cerrada, pasamos a la etapa de parametrización y después a la etapa de preparación final. Entre estas dos etapas sí vamos a empezar a interactuar con los usuarios y posteriormente viene una etapa exhaustiva de capacitaciones y de pruebas integrales. Así que por ahora nos da lo mismo si es que hay algún usuario que esté de vacaciones porque en el fondo no requerimos que ellos
estén en este momento. Sí para la etapa de pruebas integrales y de capacitaciones. ¿Ya? Así Ok, que no hay perfecto. ningún inconveniente con la gente que esté de vacaciones ahora. Ujú, exactamente. Entonces no se asusten si es que ya se está pasando todo el contenido y no lo aprendí. No, va a haber una etapa respectiva para ese proceso. Pero es importante igual que puedan ver, por ejemplo, lo que estamos viendo ahora, porque van a entender básicamente qué es lo que van a trabajar, cómo van a trabajar y si se ajusta a lo que ustedes necesitan realmente. O sea, como les explicaba, esto es como, por cierta forma, el paquete que ustedes contrataron viene predefinido, pero de todas maneras necesitan ver que eso se ajusta a su realidad. Y cualquier duda la hacen y vamos conversándolo, viendo viendo los peros y qué se puede hacer al respecto. Ya, entonces, Sí, disculpa Juan, te molesto la última vez. no, dale Eh, nomás. lo que pasa es que partimos la reunión sin presentarnos en el fondo. Juan Leiva va a ser el consultor que va a estar a cargo del proyecto y por parte mía yo voy a ser el líder que voy a ser la contraparte de Yasmin en este caso como líder de la implementación por parte de Exis, ya que no nos habíamos presentado y estábamos hablando así nomás, ya para los que no nos conocían desde antes. Ahora sí, Juan, dale nomás. Ya, listo. Entonces el proceso de compra comienza con un pedido de compra. Luego ese pedido pasa al se hace una, o sea, después por parte de logística que recibe las mercaderías, se hace una entrada de mercadería. Luego después de la entrada de mercaderías pasa nuevamente a compras, quien hace la factura de proveedores. Para finalmente después iniciar el proceso de tesorería, el cual obviamente, como vemos, un subproceso no está dentro de lo que es compras, por así decirlo, porque eso ya es un proceso ya del área de tesorería. Eh, Voy a cerrar todas las ventanas. En SAP, el proceso de compra partiría con un pedido. ¿Ya? Si nos vamos acá, el pedido es el que está acá. Inicia con un pedido el proceso. Entonces en el pedido nosotros seleccionamos un proveedor, o sea, un computer, por ejemplo, y vamos a seleccionar algunos artículos que queramos comprar. Ya, por ejemplo, una impresora. Vemos el nombre de la impresora, la cantidad que queremos unas 20. El precio por unidad se define acá, el indicador de IVA y con base a eso te va a sacar un total. Y te va a incluir el impuesto y va a quedar abajo el total del pago. Podríamos agregar más líneas también para agregar una impresora de otro tipo. Pero de esta queremos dos nomás, que son para gerencia, por ejemplo. Son un poco más caras. Y Juan, una consulta con respecto al pedido. Una vez que el pedido se emite, me imagino que tendrá un proceso de aprobación también, que eso lo tenemos que ver todo el tema de aprobaciones. Eh, ¿Se puede modificar el precio una vez que yo ya lo tenga emitida y aprobada y todo? ¿Podría yo modificar el precio al producto después? No sé, porque quizás me llegó como me alimenta la recepción del producto, entonces, pero por otro lado también me alimenta la factura de compra en contabilidad cuando yo la ingrese. ¿Me permite cambiar ese precio? Eh, o sea, normalmente se trabaja con la opción de que una vez que si yo hago cualquier cambio a un documento que pasa por autorización, nuevamente va a autorización. Porque se supone Ah, que si ya. me lo autorizaron con un precio, Uh-huh. en teoría no debería permitirme crear, o sea, me lo autorizó por 5.000, ya, ahora que me lo autorizó lo cambio a 30.000.
No. Claro, lo que pasa es que, ¿por qué te lo comento? Porque aquí es algo súper importante para nosotros con el tema de las importaciones, porque casi la mayoría de los productos nosotros los compramos al extranjero. Entonces, se emite la orden de compra al proveedor, en este caso, por un monto X, que es el precio que ellos nos dan. Pero al momento, pasa un mes, 2 meses, se recibe el contenedor, ese contenedor se costea en una planilla Excel y el precio va a ser distinto porque es un precio ya costeado. Y ahí nosotros modificamos el precio ya para que cuando hagamos la recepción el precio esté ok y no me afecte los costos tampoco, porque Ujú. como todo va relacionado con los costos promedios. Yasmín, Entonces, a eso te lo digo. Ujú. eso vendría siendo compras de De importaciones, mercadería, de importaciones, pero claro. eso no se da en el caso de compras nacionales. A veces sí, porque a veces se emite una orden de compra con un precio X y el proveedor, no sé, lo subió, lo bajó y me llega la factura con otro precio distinto al que yo tengo en la orden de compra. Entonces, claro, ahí me va a quedar una diferencia en el inventario, por un lado, me ingresó a un precio, pero en la contabilidad, la mercadería la tengo a otro precio porque podía haber venido a un precio mayor. También se da muchas veces en las compras nacionales. Ok. Ya, o sea, mira, primero veamos las compras El, nacionales ya, y después ok, vamos a ir bajando y viendo los demás. los otros demás. Sí, pero Ok, sí, sí se puede cambiar el precio en la instancia que vengan después. ya. O incluso Gracias, Juan. si igual se puede, o sea, igual se puede venir y modificar el precio una vez creado acá. Ah, ya, importante, que nosotros acá en De Fontana no lo podemos hacer, entonces por eso es importante. Había que hacer eliminar la orden o quizás emitir una nueva, por eso también es importante. Pero bueno, avancemos, ahí lo vamos viendo. Por Gracias. ejemplo, en SAP, después de que yo recibo mi mercadería, en ese punto ya yo ya no, después de hacer ese ejercicio ya no podría cambiar el precio de la entrada de mercadería. ¿Por qué? Porque eso Exacto. ya me hizo movimientos de inventario y me cambió costos. Pero en el Por eso es importante pedido, en el momento del pedido, porque pasa muchas veces que se ingresaron productos al inventario con otro precio, entonces ahí ya no podíamos hacer nada más que un ajuste que había que hacer medio complejo para eso. sí, acá en el pedido sí te permite hacer cambio en los precios. Ok, gracias. Entonces ya teniendo mi pedido, voy a darle crear. Me dice que la fecha de contabilización se desvía del rango permitido. Ya, esto es porque probablemente no tengo definido los periodos contables del año 2021. Dame un segundo. Así es, lo tengo definido hasta el año 20. Espéreme un segundo mientras configuro el año 2021. Es que como esta es base de prueba, uno no la va actualizando todos los días. Meses, listo. Ahora no debería darme problema. Y podemos crear el documento sin ningún problema. También puedo previsualizar el documento para ver qué es lo que tiene. Y en todo caso, eso es el primer paso, el pedido. Como te fijas, yo puedo ir agregando líneas, artículos, cantidades, precio, IVA, total. Y eso vendría siendo más o menos lo que trae de forma estándar. Y si en el futuro ustedes quisieran agregar más campos, también se puede y están disponibles. Ya, por ejemplo, el almacén es importante. Saber a qué almacén yo quiero hacer llegar este producto que estoy comprando. Aquí en este caso estoy enviándolo al almacén 01, que es el almacén general. Todos esos campos están, pero yo puedo ir habilitando o deshabilitándolos. Ya, pero pues de forma estándar ustedes van a traer más o menos los campos que ven, unos cuantos más posiblemente. Ya, aquí yo podría agregar una glosa y hacer algún, por ejemplo, algún descuento de un 5%, por ejemplo. Y ahí me hace la resta. Listo, y en caso de que aquí ya, no sé, el caso que tú me comentas, yo podría, no sé, aumentarle el precio o disminuirle. Por ejemplo, le voy a aumentar a 85.000.
Porque, no sé, como tú me explicaste, hubiera un cambio y el proveedor quiso, sí, puedo hacerlo en esta instancia. Y le doy a actualizar. Y no hay ningún problema, tal como acabas de ver. Ok, gracias. Listo. Entonces ahora, después del pedido dice que pasa por bodega. Quien recibe las mercaderías y hace una entrada de mercadería para reflejar esto en SAP. Ok. Entonces yo me voy al documento, copiar a, tengo esta opción, y puedo poner pedido de entrada de mercancía. O si yo tengo varios pedidos, yo puedo tomar la entrada de mercadería y poner, en vez de copiar a, poner copiar de. Y puedo agarrar varios pedidos relacionados a este mismo cliente, o sea, este mismo proveedor, y arrastrar varios pedidos de ese mismo proveedor y hacerlo una sola entrada, por ejemplo. En este caso tengo uno nada más. Así que voy a poner copiar a pedido de entrada de mercancía. SAP te arrastra todos los datos. Como puedes ver, el precio que tú, el nuevo precio que colocaste, las cantidades, el cliente, la fecha, para evitar hacer el máximo trabajo, minimizar el trabajo al máximo posible. O sea, tener que hacer el menos posible de esfuerzo para lograr el resultado. Ahora si el de bodega viene, evalúa y está todo ok, nada más le da crear y ya está listo ese proceso también. Ahora, ponte, no sé, pues se hizo el ejercicio y quiero saber, hoy ¿qué pedido es el que pertenecía a esta entrada de mercancía? ¿Cuál es su documento base? Yo puedo ir al mapa de relaciones y me va a salir en forma gráfica. Yo con doble clic puedo volver al pedido. Veo que ya está cerrado, sí. ¿Te fijas? Su estado cambió. En cambio, la entrada de mercancía dice estado abierto. Y si te fijas, sale aquí como un candadito. ¿Por qué? Porque el pedido ya se satisfizo. O sea, ya cumplió la cantidad. Los 20 y los 2 ya fueron traspasados a una entrada de mercancía. Por eso el pedido quedó cerrado. La entrada de mercancía está abierta. ¿Por qué? Porque todavía no se ha hecho nada con esta entrada. Aún no se ha, por ejemplo, facturado. Después de la entrada de mercancías dice que se vuelve a compras para hacer una factura de proveedores. Entonces yo la entrada de mercancía puedo copiar a factura de proveedores. Y como ven me arrastró los mismos datos. Yo aquí le podría poner el prefijo del folio, factura de compra, no sé. Y 1122, no sé, el folio que me dio el proveedor. Tengo mi fecha, lo mismo de siempre, o sea, yo aquí también podría ocultar campos, por ejemplo, este número de catálogo está en blanco, no me está trayendo nada porque no lo estoy ocupando, yo vengo acá, lo quito, pero si quiero la descripción del artículo, la agrego. Puedo jugar con los campos nativos de SAP. Número de artículo, descripción del artículo, cantidad y vemos que todo está en orden. Si nada cambió y la entrada se hizo por un monto y la factura todo está ok, esto aquí vengo yo y le doy crear nada más. Y el ejercicio está listo. Si yo me voy nuevamente con la flechita al último documento, voy al mapa de relaciones y puedo ver el camino completo. Ahora hay una entrada y hay una factura. La entrada quedó completa y la factura está abierta. Ahora yo podría haber hecho una factura parcial. O sea, en vez de tomar las cantidades completas, habría podido copiar A y al momento de crear la factura hubiese podido cambiar las cantidades. En vez de 20, 10. Y hubiese quedado esta abierta también, porque claro, facturé no la cantidad completa, sino una cantidad parcial. Por ejemplo, eso Juan, ocurre mucho en el caso del pedido, ¿sí? sí, una consulta. Con respecto a la entrada de mercadería, aquí obviamente me debería generar un comprobante contable. Igual con el tema de la factura del proveedor. En Así este es. minuto, ¿en qué minuto se genera ese comprobante contable? Y cuál, me imagino que ocuparán una cuenta
puentes, por lo general, que son las que van quedando ahí, que queda por un lado el asiento contable de inventario y por otro lado el asiento contable de factura a proveedores, y cuando se recepciona eso debería irse esa cuenta puente y queda en cero. ¿En qué minutos se hace esa operación? Ya se hizo ya. Ah, ya, ¿y eso cómo puedo ver ese comprobante contable? Acá arriba ¿Cómo? sale la opción de poner presentación preliminar del asiento. Y aquí yo veo que, por Ah, ejemplo, de ok, facturas por existencia, facturas por recibir. por recibir, ya, sí. Y ahí yo tengo que ir chequeando esas facturas por recibir, porque me va a llevar recién a la cuenta contable existencia cuando yo recepcione la factura. Y ahora, por ejemplo, factura de proveedores, voy a Ujú. pinchar acá, y de Ocean Computers, IVA y facturas por recibir. Ah, ok, ya. En ese mismo minuto ya se generó el asiento Sí, contable y se fue a la se contabilidad. genera de forma automática. SAP, esa es una de las funcionalidades que tiene, que por ejemplo evita tener que estar haciendo tantas centralizaciones respecto a crear comprobantes por cada documento. No, SAP te va generando automáticamente la contabilidad en tiempo real. Yo genero la entrada y ya me hizo el movimiento. Y de hecho al momento de hacer la entrada, si yo tomo este artículo y lo voy a analizar, datos de inventario, ya me hizo el aumento del stock de forma inmediata. Por ejemplo, si yo tomo el artículo y rápidamente voy a hacer esto para no perder más tiempo, hago ¿cómo se llama? Un análisis de informe de auditoría de stocks. Yo vengo, tomo el artículo. Y puedo ver los movimientos que ha tenido este artículo. Si me voy a lo último, probablemente va a salir los que acabo de hacer. Entrada de mercadería. ¿Te fijas? Ahí está ese movimiento. Y si yo voy a ver la cantidad, dice que aumentó en 20. Si yo analizo el documento, efectivamente aumentó en 20 porque hizo una entrada de mercadería de 20 a la bodega 01, que es la general. Listo. Entonces todas esas operaciones son en tiempo real. Y las configuraciones asociadas a los almacenes también se hacen en otro módulo. ¿Puedes ver esa configuración, Juan, de las cuentas contables asociadas a los módulos? Perdón, al grupo de artículos. Vamos a ver la de grupo de artículos ya. Inventario. Voy a ir a los datos maestros de artículos. Pero voy a hacerlo desde el mismo documento en que estábamos ya. En la entrada de mercadería, por ejemplo, si tú te fijas en muchos documentos hay una flechita amarilla, que eso es para llevarte directamente al dato maestro del archivo o al dato de donde se origina este dato que está acá. Por ejemplo, si yo voy a ese artículo el A02, me va a llevar al maestro de ese A02, en el cual me muestra mucha información. Y dentro de ello está el grupo de artículos, que pertenece a impresoras IBM. Si yo pincho este grupo de artículos y me voy a finanzas, vemos todas las cuentas contables predefinidas asociadas a este grupo de artículos. Exacto, se tiene que preferir, cada artículo tiene que tener su cuenta, en este caso familia ya destinada. Ocupamos diferentes cuentas de existencia, por ejemplo, existencia mayas, existencia, bueno, hay varias, depende al, ¿cómo se llama? El grupo de artículo que es. Entonces ahí ya lo podemos configurar al inicial. Correcto. La idea es que digamos, cada grupo de artículos que ustedes tengan, para nosotros se va a reflejar en lo mismo. Va a ser un grupo de artículos y ese grupo de artículos va a tener su propia cuenta de existencias. Y lo Entonces, mismo de claro, ventas, en este caso de ventas igual. correcto, correcto. Hay varias cuentas de acá que, por ejemplo, hay una cuenta, la de corrección monetaria probablemente se mantenga para todos los grupos, pero la existencia y el costo de venta y la cuenta de ingresos, sí, claro, se va a abrir dependiendo de a qué esté asociado, digamos, el grupo de artículos. A eso es lo que Exacto. quería mostrarles precisamente, que esta parametrización se hace asociada al grupo de artículos y en base a eso es que va a mover el asiento contable una vez que se hace la entrada de mercadería o que se genere la guía de despacho por venta. ¿Ya? Todo eso va a estar dado directamente en esta parametrización.
Ok. Claro, porque en el caso nuestro nosotros tenemos distintas familias de productos. Por ejemplo, en la contabilidad y a nivel de estado de resultados, nosotros mostramos la venta de las mallas, la venta de los sustratos, la venta de los sistemas de cultivo y también el costo de venta de esas familias. Entonces son distintas cuentas de costos de venta y distintas cuestas de ingreso en el fondo, por familia. Ok, se entiende. Ujú. Sí. Juan, disculpa, Sí, antes dentro del maestro de artículos, por ejemplo, ¿te puedes volver un poquito? Para hacer un último alcance. Acá dentro del maestro de artículos también vamos a tener las unidades de medida que lo había mencionado usted anteriormente. Por ejemplo, acá este producto, bueno, tiene ciertas unidades, lo mismo para el inventario. SAP nos permite poder manejar diversas unidades de medida. No sé si es el caso de ustedes, pero podríamos hacerlo en algún momento en donde, no sé, compremos cajas, pero en realidad compremos cajas, se almacenen en caja, pero ustedes lo vendan en unidades. Eso de repente igual tiende a confundir un poco, pero en caso de que se dé el caso, SAP permite manejar dos unidades de medida para un tipo de artículo en este caso. ¿Ya? Eso lo quería dejar como alcance acá los datos de compra, los datos de venta y los datos de inventario, todos podrían manejar una distinta unidad de medida. Sí, tenemos algunos casos que se dan así. Por ejemplo, algunas macetas que vendemos se compran por cajas y se venden a veces después o por caja o por unidades o por pack de 100 macetas, por ejemplo. No sé si será ese el caso que tú te refieres. Sí, precisamente. Claro, y eso tiene relación con cómo se compra en la forma de una unidad de medida, cómo se hace el inventario, que ahí es donde tiende a confundir, que era lo que decía yo, porque claro, el inventario podría ser que tenga almacenado en cajas, pero, y claro, al momento de ir a ver el inventario a lo mejor me va a decir 5 cajas, pero esas 5 cajas implican que sean 500 unidades, por ejemplo. Entonces, ese caso sí, efectivamente vamos a tener que verlo en su momento, yo creo, para ver cómo Manejarlo. lo vamos a considerar. Ah, impecable. listo. Entonces, eso vendría siendo lo que es compra nacional, el proceso. Porque Te después hago una continúa, consulta. ¿sí? Es que nosotros en los RP que hemos usado siempre hemos trabajado solamente con un tipo de documento, orden de compra, para compras nacionales y para compras de importación, en el fondo. ¿Acá va a ser igual o va a haber una orden de compra diferente para los productos de importación? Como es una primera pregunta. El formulario es el mismo. El formulario del pedido se ocupa para los dos tipos de documentos. Lo que sí se puede definir una serie que diferencia cuáles son los de, por ejemplo, los de importación y los normales. Una serie de numeración. Pero en sí el formulario es el Ahora, mismo. me parece que la pregunta va enfocada al formato de la orden de compra, ¿no? Claro, porque como les decía, nosotros en los ERP actuales y anteriores que hemos usado solamente trabajamos con una orden de compra para productos nacionales y para productos importados. No hay una diferenciación para nosotros. De hecho, los ponemos en pesos incluso o en dólares, o en euros, pero es un puro documento. Acá serían dos documentos distintos o es el mismo formato nomás, o el mismo documento. En sí es un mismo tipo de documento en SAP, que sería el pedido, que es la relación de la orden de compra. Por otra parte, está lo que indicaba Juan, que podríamos crear una serie de numeración distinta que sea para, no sé, compras nacionales, por ejemplo, aquí donde dice primario, podría decir a lo mejor compras nacionales y por otra parte tendríamos compras extranjeras. Mm. Eso por una parte, pero respecto al formato como tal que se le entrega al cliente, digamos, impreso, que se envía por PDF, de acuerdo al blueprint, es un solo formato. Pero Ya. también este podría ser un caso en donde pues, tendríamos que considerar algunas de las horas que ustedes que tienen de libre disponibilidad Ujú. y armar un formato distinto para compras nacionales y otro que sea para compras al extranjero. Ya. Tampoco es complejo eso por si acaso. Y también la podemos emitir en pesos, en dólares o en euros, diferentes monedas, ¿o no? La orden. Correcto, sí.
Sí, Ah, ok. precisamente. De hecho, vamos a tener las cuatro monedas claro, las cuatro monedas, peso, euro, dólar y UF, como Ok. moneda funcional, digamos, Ujú. o como posibilidades de moneda para emitir un documento. Ok. Listo, Juan, dele nomás. Vamos a continuar. Otra consulta, eh, en este formato de orden de compra, una vez que tú la hiciste, ya la creaste, ahí tengo dos preguntas. Una, ¿eso se puede enviar directamente desde el SAP por mail al proveedor o hay que hacer un proceso de guardar en PDF, una cosa así? ¿Cómo es esa parte operativa? Por ejemplo, si yo hago una orden de compra para Marinver, que es un proveedor de malla Rachel nuestra, ¿yo la puedo enviar directamente desde la orden de compra? Eh, Consulta, José, respecto a los alcances de... O sea, porque SAP tiene la opción de enviar por correo los documentos, pero no estoy seguro si respecto a los alcances Sí, de la implementación. sí, o sea, lo que usted indica sí se puede hacer. Ujú. Ahora, lo que está habilitado dentro de SAP es solamente digamos, el mobile de SAP o el correo que incorpora SAP, que son mensajes directamente desde entre usuarios en el fondo. Para habilitar la funcionalidad de que esto se pueda enviar directamente por correo electrónico, hay una funcionalidad que tendríamos que habilitar y que no está considerada en el blueprint. Tampoco es que sea tan largo de implementar o tan complejo de utilizar. Yo lo podría dejar como un alcance también de que tendríamos que verlo a posterior. Ujú. La funcionalidad existe, pero no está contemplada dentro del blueprint. Claro, ahora eso es doble en el sentido de que también se refiere a las cotizaciones de ventas y a cualquier documento o el estándar que está habilitado en el blueprint es que yo lo pueda grabar a PDF y de ahí enviarlo y guardarlo en un directorio y de ahí que enviarlo por Outlook. ¿Ese es el estándar que está considerado? Correcto. Acá, por ejemplo, este pedido que tiene Juan aquí en pantalla, sí, efectivamente, al pinchar el PDF le va a desplegar un formato. Ese formato va a ser un archivo PDF, te está reclamando la carpeta de anexo. Claro, Debería levantar un PDF y ese PDF lo que hace es que usted lo puede guardar en su escritorio, por ejemplo, o en su equipo, en su PC, en su notebook, Ujú. y desde ahí usted lo toma y con su correo electrónico lo envía al cliente. Ah, ya. La funcionalidad que haría SAP en este caso sería que no ver o no utilizar la opción de PDF que está aquí arribita y utilizar directamente la opción de enviar el correo, que es esta que está aquí, la tercera opción abajo de archivo. De hecho, aparece como una hoja en blanco con una lupita, aparece una impresora y al ladito aparece un correo. Si estuviera habilitada esa funcionalidad, podríamos marcarla directamente, le ponemos el correo electrónico donde se quiere enviar y desde SAP lo envía directamente. Ya. Pero sí descargando el PDF se podría hacer directamente. Se descarga el PDF, se toma y lo envían directamente con su casilla de correo electrónico. Y el PDF uno lo descarga, lo puede descargar en su propio computador, digamos, no queda en un servidor por ahí perdido. eh, Sí, hay hay un directorio, este que está aquí viendo precisamente Juan, hay un directorio de anexos, este que está aquí. Ese directorio de anexos va a estar, ¿cómo se llama? Va a estar en el servidor en donde esté instalado SAP. Y ese directorio va a contener todos estos PDF que uno revisa y que se van a levantar directamente para que ustedes lo puedan ya. visualizar. ujú, Pero yo no tengo que ir al directorio de SAP, sino que yo lo bajo directamente a mi computador, ¿no? Sí, Al correcto. Node. sí, Sí, queda Ah, guardado ya. en ambos lados. precisamente. Ya, perfecto. Ahí se hace más fácil. Por ejemplo, ahora sí, tengo este pedido y ahora que le configuré donde la carpeta de anexos debería mostrarme el PDF. Orden de compra, en este caso me muestra borrador. Eso es porque le falta una autorización, ¿o no? No, porque todavía esto está en blanco, no es un ejemplo Ah, nomás. Esta es la que está creada, entonces esta en base a esta voy a hacerlo. Veo el PDF, ahora no lo muestra como borrador, ahora está bien. Listo, yo vengo acá,
Puedo poner guardar como. Y ahí después podría enviarlo por correo. Eso es la forma nativa, por decirlo así, que podrían ocupar. Perfecto. Y listo, se guarda, se envía por correo. ¿Continuamos entonces? ¿O hay más dudas, Sí, más preguntas? sí, otra consulta. En el tema de las autorizaciones, eh, cuando esta orden de compra, digamos, aquí hay una orden de compra de 2.329.000, por ejemplo. ¿A quién, cómo se pide la autorización de esto y a quién se la pide? ¿Eso se puede dejar amarrado para que en el fondo no se pueda emitir la orden de compra o imprimir en PDF incluso mientras no esté autorizada? Es que, mira, por ejemplo, si no está autorizada y no está creada, el PDF va a pasar lo que viste recién. Va a salirle como en la pantalla como un logo que dice borrador. Entonces con eso Ah, ya, claramente tú reconoces que el documento no está creado. Y eso obviamente esa marca de agua no la va a poder borrar. Es gigante. claro. Eh, entonces por ese lado no es que no va a poder imprimir eso, o sea, previamente y hacerlo pasar como que ya estuviese creado, por ejemplo. Pero sí se puede hacer lo que habías dicho de circuito, de autorización, etcétera. Eh, Tal como habíamos conversado, como comunicado en antes, que cada proceso de autorización y quién lo autoriza, eso se configura en otro lado. Pero si son condiciones especiales, eso es como una condición a medida. Y como había dicho José, todo eso se puede ver de acuerdo al nivel por ejemplo, de la dificultad que tendría ser la cantidad de autorizaciones que tal vez necesitan con condiciones distintas, podría descontarse de las horas que tienen para uso las horas que ustedes tienen para distintos usos, ¿no? Que habíamos conversado en un Correcto. minuto. Claro. Sí, porque las configuraciones se pueden hacer normal, pero cada configuración, por ejemplo, necesita consulta a medida de acuerdo a si requiere condiciones especiales. Por ejemplo, no sé, que sea tal monto, autoriza a tal persona y que aparte, no sé, pues el documento, otra condición, por ejemplo, que muchas veces se ocupan condiciones distintas Sí. para saber Claro. quién de todos aprueba y quién no, pues. Mm. Por ejemplo, por Claro, áreas, sí. etcétera. Claro, en el fondo lo que habíamos planteado antes que era que por un lado las ventas sobre un cierto monto, por ejemplo 1.000.000 de pesos, debían contar con una autorización del gerente comercial y sobre, no sé, 10 millones de pesos, quizás la del gerente general. Así es. Y eso también aplica a las compras, quizás con otros montos en el fondo, pero qué sé yo, las compras sobre un cierto monto tienen que ir con la firma de la autorización del gerente comercial y sobre cierta cantidad de millones sobre el gerente general. Así es. Entonces, eso, claro, eso lo tendríamos que desarrollar en estas 40 horas de libre disponibilidad. Ujú. Y otra consulta, ¿cómo se firma? Porque nosotros actualmente cuando generamos una orden de compra, la mandamos por mail, por ejemplo, al gerente comercial normalmente y de operaciones, y él la firma en el mismo PDF. ¿Eso también habría que hacerlo de esa manera o SAP tiene otra forma de trabajar con algún tipo de firma digital o algo por el Perdón, estilo? ¿podría repetirme la pregunta? Claro, cuando nosotros mandamos la orden de compra al proveedor, nosotros actualmente las enviamos al gerente de operaciones y él las firma en el mismo PDF o las firma en papel, digamos. SAP, ¿cómo maneja eso? ¿Lo maneja igual de la misma manera o tiene algún sistema una vez que la autorizó el gerente, por ejemplo, hay una firma digital o cómo opera eso o es la forma tradicional nomás? Mm. O sea, Ahí tenemos, o sea, disculpa Juan,
lo que hacemos generalmente es que cuando el formato de la orden de compra como tal, tomamos una firma, una imagen de la firma de la persona que autoriza en este caso. Entonces, cuando entra al modelo, perdón, al circuito de autorización, se genera el pedido, le va a llegar a la persona que autoriza el documento, le va a dar la autorización como tal, el pedido va a quedar disponible para visualizar el PDF, y al momento de que quede autorizado, el formato del pedido debiese estar tomado con la firma ya implícita en el documento. Es decir, la firma viene a ser una imagen directamente, no se enlaza con una firma digital o algo así, sino que el formato mismo del PDF ya contiene la firma Del que de autoriza. la persona que va a autorizar, claro, y efectivamente se va, una vez que el documento queda aprobado ya por el último aprobador en este caso, el formato ya está listo para enviarlo ya firmado. Pero Ah, en el fondo es una imagen que utilizamos con la firma. perfecto. Y Pero al pasar por la aprobación, digamos, tenemos la seguridad de que no se puede usar el formato porque dice borrador en el fondo. Pero una vez que claro. ya está aprobado por la última persona, ya ahí se quita la marca de agua que dice borrador y debería contener toda la firma de todos los que autorizan. Perfecto. Ya, me parece. Y ahora sí vamos avanzando, que en realidad no estoy seguro cuántas hojas también tiene hacia abajo el módulo compra. ¿Podrías mientras, José, confirmarme cuántas hojas tiene el proceso de compra hacia abajo? No recuerdo la cantidad exacta. Por mientras que vamos ¿Cómo viendo. cuántas hojas? Ah, ¿Cómo cuántas tiene hojas? el blueprint hacia abajo que consideran el módulo compra. ¿Sí? No te entiendo, pero sí está considerado el módulo de compra completo. No, me refiero, quiero saber si me puedes, por mientras que voy explicando la siguiente parte, decirme cuántas hojas hacia abajo involucran compras. Ah, ya, ok. Sí, no, tal vez no me expliqué bien. Ya, ¿En qué página está parado, la inicial? la 43. Más o menos para también dosificar Hasta la, bien el hasta tiempo. la 48. Hasta la 48 y de ahí pasa a proceso de inventario. Ya, no son tantas Ya. entonces. Mira, No. aquí se explica el proceso mismo que acabamos de ver. Probablemente no haya muchas vueltas que dar acá, pero igual vamos a leerlo. Dice generar orden de compra. Mediante la digitación del documento será creada la orden de compra. Esto no realiza movimiento en inventario, pero sí es considerado como mercancía en tránsito, por lo que afecta a los informes de stock mostrando cantidades pedidas. Ese es el primer proceso que hicimos, ¿cierto? Que te dije que sí se podía modificar los precios, cantidades, después incluso de crearlo. ¿Por qué? Porque no genera movimientos de inventario, pero sí considera mercadería como en tránsito o tomada, por decirlo así. En este caso vendría siendo como mercadería que viene en camino, o sea, que viene ya, está solicitada. Juan, una consultita, algo que no vi, quizás lo tenga. La orden de compra tiene algún lugar donde se le coloque la fecha de llegada del producto. Dame un segundo. Parece que hay en fecha de entrega, me da la impresión que puede ser. Claro, esa es la fecha, Ok, esa es la fecha en claro. que se dice en cuándo va a ser recibido. Claro, porque también es importante para la gente de ventas muchas veces, cuando viene la mercadería en tránsito, saber cuándo va a llegar. Entonces hay que colocar una fecha estimada de llegada del producto. Ese es el campo que se usa, Ok. tal cual como dices tú. Juan, ¿y esa fecha es editable? Sí, bueno, en este minuto no, porque el Pero, documento pero está luego cerrado. pero no, por ejemplo, cuando tú ya cierras el documento, por ese motivo se atrasó el barco y la fecha cambió. ¿Eso se puede editar a futuro? No, la fecha una vez que el documento ya está cerrado ya no se puede modificar. Pero cerrado En el caso, significa que están recepcionadas las mercaderías. Pero en claro, este caso, si estuviera abierta porque no se recepcionó el producto, me correcto. imagino que debe dar la opción de poder modificar la fecha de entrega. Veamos el ejercicio práctico cuando duplica el documento. Esa es una opción de SAP también que es bastante útil. Que cuando se repiten, por ejemplo, los clientes o los proveedores, por ejemplo, Juan puso botón derecho del mouse, duplicar y me tomó todos los datos que teníamos abajo, por si acaso.
Ya eso igual lo vamos a ver en las capacitaciones, pero es una parte que es útil de SAP de poder duplicar un documento que ya se hizo. Por ejemplo, con una factura de reserva, me imagino. En este caso, Juan, no solamente crear el pedido y ver si podemos modificar la fecha de No, entrega. sí, ya está ¿Qué es lo que creado hace? y se puede. Ah, ya, sí te Ah, deja. ok. Mientras el Claro, documento está abierto, se puede modificar sí. la Por- fecha. Porque el documento lo va a cerrar cuando estén el total de las mercaderías recepcionadas, me imagino. Ahí se cierra la orden de compra, ¿cierto? En forma automática. Sí, Y Y, manualmente también se podría cerrar. también. Ah, ok, ya. y se pueden modificar los productos, las cantidades. Claro, también se puede. Ah, ya. Porque a Estando veces llega, abierta se puede evitar. Cerrada ya no se puede exacto. hacer nada. Exacto. Y al estar en esa aún cerrada, sí, igual estamos dando a los vendedores, a los demás, que el producto está en camino, en general. Claro, sí, por ejemplo, si yo me Ya, a voy, pesar que no está cerrado, obviamente. claro, porque lo acabo de crear, y por Sí, ejemplo, 20 de cantidad. Si yo me voy acá al artículo y me voy a datos de inventario, en pedido debería tener una cantidad aquí. Si yo me ya, voy a cantidad ATP, por ejemplo, esto se interpreta de esta forma, pero a lo mejor esto lo vamos a ver ya, en cómo se llama en logística, cómo leer ya. esto, pero básicamente aquí es lo que tengo en stock, lo que está comprometido porque estoy Comprometido. vendiéndolo, lo que está pedido, que es lo que me va a llegar en algún minuto, y lo que está disponible. Ya. Pero eso lo voy a O explicar sea, después. Pero si yo voy a cantidad ATP, yo podría ver el detalle de los y artículos hay que están en 20. camino. Hay 20 solicitados. Ya, ok. Ya ahí está. Este pedido corresponde a esos 20 solicitados. Entonces sí, se puede modificar. Consulta, Sí, otra consulta, perdón. En caso, por ejemplo, cuando recibimos un pedido, pero de manera parcial, ¿eso hace que la orden en la primera recepción quede cerrada? Por ejemplo, pedimos esas 20 impresoras y en un primer envío No, enviaron 10. no se cierra. La orden de compra o el pedido no se cierra hasta que no esté completo. Ok, listo. Serían entradas parciales en este caso. Ok, gracias. listo, voy a continuar. Entrada de mercancías. Dice, una vez creada la orden de compra, se realiza el ingreso de las mercancías. Este ingreso quedará registrado en la contabilidad y en el informe de auditoría de inventario, actualizando el costo promedio de los artículos. Que el siguiente paso que hicimos, este creo que estaba así, pero debería haber alguno que sí, de todos los que hicimos, que sí tiene entrada de mercancía. Este paso de acá. Como dice, ese ya te mueve inventario y lo podemos validar acá con el registro de diario, que vemos que mueve cuentas contables y también movió inventario si nos vimos, si vamos al artículo y vemos sus cantidades. Registro de factura de proveedores. Dice, luego de ser contabilizada la entrada de mercadería, es el departamento de contabilidad quien deberá ingresar la factura. Tal como vimos, el documento, después de la mercadería, se pasó a factura de proveedores. Y esto lo hace contabilidad. Pago de factura de proveedores. Dice, el departamento de tesorería se encargará de pagar la factura al proveedor. El ingreso de las facturas a proveedores agrega automáticamente el documento en el libro de compra. Básicamente este es un proceso que no lo mostré ahora, pero después de la factura se puede hacer el pago, pero eso ya es como ya un proceso que lo vamos a ver en otro lado, que vendría siendo en tesorería. Sí, precisamente, Juan. Salta ese proceso nomás. Ahí quedaría pendiente la factura por generar el Y pago. lo mismo el registro de nota de crédito, que el ingreso de la nota de crédito se puede realizar desde la factura de proveedor, haciendo el clic con el botón derecho a copiar a y aparecerá la opción de nota de crédito. En el caso de la que la factura se encuentre pagada, deberá cancelar el pago en el sistema para poder realizar el paso anteriormente descrito. En este caso no se encuentra pagada y podríamos hacer una nota de crédito para anularla. Voy a hacerlo rápidamente para no detenerme. Nota de crédito. Y lo mismo, acá podemos poner nota de crédito y podemos ponerle el documento. El, Y si estuviera pagada la factura del proveedor
y nosotros hicimos una devolución porque se pagó quizás antes la factura. ¿Me permite ingresar la nota de crédito? O sea, tal como dice acá, en caso de que se encuentre pagada, Ujú. dice deberá cancelar el pago primero en sistema para poder realizar el paso de la nota de crédito. O sea, se puede hacer una nota de crédito si el documento ya está pagado siempre y cuando Ah, cancelemos ya. el pago primero. Ah, en este caso, cuando dices cancelar el pago, ¿es eliminar el pago? No, es que esa no se eliminan documentos, se cancelan. Ah, ¿Por qué? ok. Porque, El efecto de, disculpa Juan, el efecto de cancelar que indica Juan es hacer la reversa del asiento contable. Entonces, Exacto, a como eso teníamos voy. la... Sí, claro, un tema importante es que en SAP no es que no se pueden eliminar registros, por si acaso, no hay un botón derecho eliminar, por si acaso. Claro. Pero en este caso, si hubiera estado cancelada la factura a la que le está tratando de emitir la nota de crédito, hay que ir A al tesorería y módulo de reversar. tesorería, correcto, darle cancelar, que hace la reversa del asiento contable, nos ¿Ya? abre la factura de venta, es decir, la deja en estado abierto, que es el que está ahí ¿Ya? arriba, y nos ¿Ya? permite crear la nota de crédito para asociarle digamos, el match, digamos, hacer el Sí. neteo entre la factura y la nota de crédito. Sí, lo que pasa es que me pasaba algo parecido de Fontana también con las notas de crédito de venta. Si yo tenía la factura de venta pagada, no me permite hacer la nota de crédito, tenía que eliminar el comprobante y ahí poder generarla. Entonces, como parecido lo mismo acá con proveedores, ya me quedó claro. voy a crearla entonces. Ok. Listo. Ahora si hago el mapa, veo que la factura quedó anulada. Si la voy a pinchar, dice cerrada. Y esta es la nota de crédito que hizo la anulación. Listo. Eso vendría siendo el proceso de compra nacionales. Vamos a ver entonces qué sigue. Dice honorarios. Dice, para iniciar el proceso de compra por concepto de honorario se registrará la boleta respectiva directamente en SAP BO. Esto se debe tener en cuenta para la creación de datos datos maestros de proveedores. Entonces dice que parte con una orden de compra. Luego en contabilidad se hace una factura de proveedores. Y luego se inicia el proceso de pagos. Hay una consulta, porque acá me dice boleta de honorario. Es, en este caso es factura de compra igual, queda como factura de compra, Claro. Espérenme un segundito. porque acá debería irse al libro de honorarios, me Sí, imagino, porque no va al libro Sí, de compra. espérenme un sí, segundito. precisamente. Lo que pasa es que son, en realidad el módulo donde se registran las boletas honorarias es precisamente sobre la factura de proveedores. ¿Cuál es el alcance para contabilizar el documento? Es que al momento de generar la... A ver, hay dos partes. Por una parte, el socio de negocio asociado a la prestación de servicio o boletas de honorario se le debe asociar un código de impuesto que es la retención, que es el 11,5 de la retención total, ¿cierto? Eh, 11,5 actualmente. Sí, entonces, claro, tenemos por una parte el socio de negocio, que en este caso es la persona que emite la boleta de honorario, que tiene que tener registrada o asociada la retención del impuesto, que es un código que nosotros utilizamos, que es el W1. Entonces, claro, yo voy a ir a la factura de proveedores, voy a meter el dato del socio de negocio y voy a decir que estoy recibiendo un servicio de, no sé, eh, cualquier servicio, X servicio. Ujú. Entonces, claro, yo voy a poner que la cantidad es 1, que el valor es, no sé, 100.000 pesos, que a su vez en SAP me va a mostrar que la retención es por 11,5, ¿cierto? Pues, perdón, que el impuesto es por 11,5 y que va a tener una retención del 11,5. Total a pagar, 100.000 pesos. Yo le voy a agregar un prefijo y un folio el de la boleta de honorario y además voy a asignar un indicador de impuesto o un indicador financiero. Ese indicador financiero lo que yo voy a indicar ahí es que este documento que yo estoy ingresando acá es una boleta de honorarios. Le voy a dar crear al documento y lo que va a hacer el sistema es que al momento de yo ir a revisar el libro de honorarios, Ujú. o bien digo, de honorarios, me va a aparecer esta boleta ya contabilizada.
Ok, pero directamente en el libro de honorarios. Y a su vez la factura sigue con el indicador de factura de proveedores. exacto, lo toma como factura, pero se va de acuerdo al indicador de impuestos, se va al libro de honorarios. Y Exactamente. esa boleta la tengo que ingresar sí o sí con una nota de pedido antes, o se puede ingresar directamente sin pasar por una nota de pedido, porque por lo general las boletas de honorario no tienen órdenes de compra o notas de pedido. No, o sea, si es que tuviéramos algún modelo o algún circuito de aprobación que se tope con el monto, por ejemplo, Ujú. tendríamos que dejarle la excepción para que no considere la boleta de honorario. Pero eso sí se podría pasar Ok, directamente. ya José, gracias. No hacen por servicio, José. O sea, no alcancé a escuchar toda la explicación que acabas de dar. No, le expliqué cómo contabilizar una boleta de honorario. De hecho, te iba a pedir si podías crear una boleta de honorario, eh, contabilizarla directamente. Por eso, pero lo que no alcancé a escuchar lo hicieron por servicio o por... No, o sea, sí, debería ser por servicio. Yo tengo entendido que todas las facturas, las boletas de honorario son por servicio. Son por Eh, servicio, claro, ninguna mueve existencia, solo servicio. Correcto. A menos que tuviéramos algún artículo no inventariable en SAP. No sé, que se repitiera, por ejemplo, el mismo servicio, por ejemplo, de prevención de riesgo. Mm. Quizás podríamos crear un artículo no inventariable que sea servicios de prevención de riesgo y que usemos siempre ese código de artículo para contabilizar la boleta de honorario. Podría darse el caso, pero si son puntuales las boletas de honorarios que reciben, en realidad habría que digitarlas siempre pues, con la modalidad de servicio. Juan, ¿podrías contabilizar una factura, pero en realidad una boleta de honorario por el módulo de factura para ver el indicador de finanzas y la retención de honorarios, por favor? Ujú. ¿Tienes algún proveedor que tenga la retención asociada? No creo. Bueno, aprovechemos de ver la creación de un socio de negocio entonces que esté asociada a honorarios, que es parte de lo que tendríamos que ver también, así que aprovechemos el ejercicio para ver las dos cosas prácticas. Ya. Vamos a crearle un nombre de algún... O dejemos... Por el mío, por el mío. Listo. Entonces ponemos el nombre del proveedor. Si es que aplicase un Peter Por ejemplo, Mendoza. el grupo de artículos que viene definido ya en el blueprint, hay un grupo que se llama honorarios. Así que en este caso Juan no lo tiene, pero habría que definirlo. En general, eso. Me parece que tienes que crearlo primero. Sí, eso estoy viendo. Ah, que tú dices crear el... Sí, el socio de negocio, para asignarle el... Sí, estoy viendo, pero a lo mejor... Déjame ver si... Por mientras te puedo hacer una pregunta de la reportería de las órdenes de compra. Por ejemplo, nosotros podemos manejar las órdenes de compra por llegar, pendientes por entregar, digamos, de los proveedores en algún informe que esté en este módulo. Y ahí sería bueno poder distinguir las compras locales de las importaciones. ¿Se, se puede, dónde se puede manejar esa información? En el tema de de las órdenes de compra me refiero. Sí, de hecho SAP nativamente tiene un informe de pedidos abiertos, por ejemplo, o de órdenes de compra abierta que debería ser lo que está pendiente por llegar. Ya. Hay un informe que es nativo que representa esa información. La Ah, vamos a ver a posterior. Lo ya. mismo por el lado de venta, todas las
las entregas que estén abiertas. La entrega en este caso, SAP dice entrega, pero en realidad para nosotros en Chile es la guía de despacho electrónica. Y lo mismo con la orden de venta, que también podemos ver las que están abiertas. Ah, perfecto. A ver si le podemos echar una miradita así. ¿Sí? Si quieres podemos avanzar y después vemos el tema de la creación del impuesto, pero por lo menos ya me quedó claro que va desde entre ese módulo para ingresar las boletas de honorario, para que no nos Sí. retrasemos con más puntos por último. Debe tener alguna relación con la cuenta en todo caso, Juan. Yo creo que por ahí va el tema. Pero ya, continuamos, porque si no nos vamos a retrasar con este punto. Sí, sí, porque por Pero de ejemplo igual ahí forma, también tendría que ir a crear la cuenta, etcétera. sí, 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 está bien. quedó Pero es claro lo que que, va dentro de ese módulo y que va aparte y se va al libro de honorario, que es lo más importante. Así que lo demás correcto. lo vamos viendo en el camino. Ya, de hecho, Juan, ¿puedes mostrar los indicadores de finanzas en la factura, por favor? Claro. Mira, anda acá, por ejemplo, aquí esta factura no tiene, dale crear uno más. Ponle BH y boleta honorario. Lo que pasa es que acá hay dos partes, porque por un lado tenemos la creación del documento, en donde nosotros estamos diciendo que este indicador, que se llama boleta de honorario, se lo tenemos que asociar al add-on de libros legales o Informes Chile. Ese add-on es un aplicativo que va dentro de SAP y que lo que hace es mostrar todos los reportes que están asociados con la contabilidad. Es decir, libro de compras, libro de ventas, libro de honorarios, libro mayor, libro diario y balance 8 columnas. Ese add-on o ese aplicativo que va a estar dentro de SAP se va a encargar de mostrar toda esta información en los libros como tal. Entonces, ese add-on nosotros tenemos que configurarlo para que este indicador que está aquí, que el que dice boleta de honorario, aparezca asociado al libro de honorarios. Esto aplica para las boletas con retención y las boletas de honorario exentas. ¿Ya? Ok, Eso lo quiero dejar como una clase. ya. Bien, dale nomás, Juan. Ya. Eh, entonces, esto de ahí después podemos configurar ese impuesto y lo vemos, pero básicamente en la factura, tal como acabas de ver, por medio de ese indicador, vas a poder después verlo, ver el documento en el libro de honorario generado por el addon. Y obviamente después el proceso de pago ya es fuera de este módulo, tiene que ver con tesorería. Dice, este documento corresponde a la compra del servicio, en la cual genera la contabilización del gasto contra la cuenta por pagar del proveedor. Para esto el proveedor debe estar parametrizado como sujeto a retención y debe tener como estándar el impuesto W1, como se muestra en la siguiente imagen. Para ello debe ingresar la siguiente ruta. Y ahí está, finanzas, impuestos, sujeto a retención, retención de honorarios profesionales. Eso es lo que estaba buscando, pero como no la cuenta contable tiene ahí, no está bien configurada por el hecho de que una base de prueba, no me aparecía esta opción. Dice, una vez hecho lo anterior, la boleta de honorarios debe ser ingresada como factura de proveedor con un prefijo y folio que corresponda. Adicionalmente, en la pestaña de finanzas se debe asociar un indicador, que es lo que explicó José. Dice, el cual corresponde a las boletas de honorarios, que es lo que vimos acá, el indicador de acá. Que este es el que corresponde a boletas de honorario. Para registrar el documento debe seguir la siguiente ruta. Módulo de compra, factura de proveedores, seleccionar la opción de servicio. Y en finanzas hay la boleta de honorario. Y ahí una vez que tengamos todo eso configurado, te va a hacer la retención del impuesto. Dice, como se aprecia en el documento, se selecciona el indicador que diferenciará el documento en el libro de compra. Además de haber parametrizado el socio de negocio, el sistema calcula automáticamente el impuesto a retener. Con este paso, una vez creado el documento, se da por finalizado el proceso de ingreso de boletas de honorario. Dice, configuraciones especiales. Objeto de usuario, no se crearán objetos de usuario. Tabla de usuario, no se crearán tablas de usuario. Campo de usuario, no se crearán campos de usuario. Procedimiento de autorización. Dice, no se crearán procedimiento de autorización. Pero por lo que veo,
van a necesitar procedimientos de autorización. Alerta, no se crearán alertas. Sí, correcto. Las autorizaciones son importantes para nosotros. De hecho, lo planteamos desde un principio así, ¿ah? Cuando hablamos en la evaluación del programa, porque la idea es que el SAP nos dé un valor agregado en la manera de trabajarlo, no quedarnos en lo mismo que hacemos ahora en el fondo. Ujú. Así es. No, ¿sí, José? ¿O quién iba a comentar algo? No, yo decía que es importante el tema de las autorizaciones, tanto de ventas como de compras, que lo dejemos ahí como anotadito, que sí vamos a requerir procedimientos de autorización. Sí, está. Sí. De hecho, yo lo tengo anotado como un alcance para dejarlo en el documento de modelamiento. Así que Perfecto. tranquilo. No, de hecho, los dos puntos, tanto para compras como ventas, yo lo tengo anotado. Súper. Tengo dos o tres puntos más que tengo que considerar. Así que eso está. Impecable. Eso vendría siendo a grandes rasgos el proceso de compra. Sí, y podemos ver dónde se ven los informes de órdenes de compra por pendientes de entrega. Se ve aquí mismo, ¿no? Sí, Juan, sí. disculpen, Juan, en el modelamiento, en la página 85, 86 en realidad, aparecen los reportes que trae el sistema por defecto. 85. Sí, Acá. compra y Sí. venta. Listado de Ahí está. reportes SAP. SAP dispone de unas amplias opciones de informes de manera estándar. Se detallan a continuación. Nota, algunos pueden no aplicar al proyecto, dice. Informe de localización Chile. Esto es lo que estaba hablando José hace un momento, que son de libros legales. Libro de compras, libro de venta, y ahí está el que habíamos recién especificado. Libro de honorario, se va a ver con la instalación de ese add-on. Balance 8 columnas, libro diario, libro mayor. Aquí están las de módulo finanzas. Esto yo creo que no aplica leerlo ahora. Acá de compra y ventas. Es. Por ejemplo, compra y ventas dice listado de partida abierta. Informe de documento preliminar de documentos, pedidos atrasados, análisis de venta, análisis de compra, informe de comparación de oferta de compra. Voy a, por ejemplo, ver el listado de partida abierta. Voy a cerrar esto. Vamos a cerrar todo. Módulos, compras, informe de compra y tengo el informe de listar partida abierta, lista de partidas abiertas. Aquí yo puedo buscar por distintos documentos y vamos a ir a compras. Por ejemplo, voy a ir a pedidos de compra y me muestra un montón de pedidos. ¿Qué es lo que hace este informe? Este informe me muestra todos los pedidos que están abiertos pendientes de alguna acción. Por ejemplo, está abierto pero no se le ha hecho una entrega, no se ha hecho una factura. Por ejemplo, si vamos a alguno de los últimos que están, dame un segundo, estoy todavía... Hay demasiado. Sí, son demasiado. Ya. Es que estaba intentando ir al último que habíamos hecho, pero hay demasiados que están abiertos. Pero aquí voy a listar, se listan todos los que están abiertos. Por ejemplo, voy a pinchar alguno de estos que está acá. Y como vemos está abierto. Mira, vamos a hacer un ejercicio más práctico. Voy a cerrar esto. Voy a hacer el mismo ejercicio. Compra, informe de compra, listado de partida abierta. Y por ejemplo, vemos aquí, voy a ver uno de los primeros que está. Dice que es del 2013. Y voy a abrirlo. Este documento está abierto porque, te fijas, todavía no se ha hecho nada con ese documento. Se creó en un momento, pero no se llegó a hacer una entrega, no se llegó a hacer una factura, o tiene algunas líneas pendientes, ya en caso de que se haya hecho una entrega parcial. O sea, claro. Entonces voy a, por ejemplo, copiarlo
voy a primero copiar su código para no perderlo y voy a copiarlo a una factura, o sea, una entrada de mercadería. Le voy a dar crear. Y este documento ya debería ahora, la próxima vez que ejecute este informe, oferta de compra, pedido, ya no debería salir. ¿Cuál era el código que llegué a copiar? Voy a abrir una nueva. El 404. Ya no me aparece, si se fija. Te fijas que esto ahora me sale 413 y va obviamente aumentando. Pero el 404 ya no me aparece. ¿Por qué? Porque ya no está como abierto. Entonces este informe de pedidos también aplica, por ejemplo, para entradas de mercancía. Aquí hay menos, ahora sí ya estas se pueden tratar. Pero al parecer ninguna de las que está acá son las que ya estaban de antes. Voy a, por ejemplo, ahora trabajar sobre algunos de los documentos que he hecho para que podamos verlo. Por ejemplo, este pedido que está abierto, voy a copiarlo a entrada de mercancía. Voy a darle crear. Y listo, la entrada de mercancía está lista. Ahora yo al ejecutar el informe, o en este caso voy a cambiar esto, ahora sí debería mostrarme la entrada de mercancía que creé ahora. Es esta. Voy a ir a ver de inmediato. No, es esta otra. Es la 300. Módulos. Compras. Informe de compra. Lista de partida abierta. Pedido de entrada de mercadería. Moneda local será por eso. Dice. Juan, pero acá te muestra solo las órdenes de compra que están pendientes por recepcionar, pero no hay un informe que te muestre los productos que vienen y que, bueno, tiene que, me imagino, ahí te dará el número de orden y cuál es el detalle de los productos de esa orden, porque acá te está mostrando, por lo que veo, números de documento, en este caso la orden 291 y todo eso, pero el detalle mismo de esa orden, que es lo que contenga. Ese informe de aquí mismo se puede sacar. De este mismo módulo, o sea, de acá mismo no. Ya. ¿Eso de qué módulo sería de inventario? ¿O en el módulo de compra? Déjame ver si es que en los documentos que están acá aparece ese. ¿Ya? Debería estar en el inventario, Juan. Sí, dame un segundo. ¿Hasta ahora tienen alguna duda? ¿Se van bien con el sistema? ¿Tienen algún otro alcance aparte de los que hemos visto, que en realidad son como 4 puntos? Digamos que no están apegados al modelamiento o al blueprint en este caso. ¿O ven bien el sistema? Estaríamos cubriendo con lo que ustedes necesitan. En realidad yo igual tengo anotados esos puntos que están pendientes por revisar, pero bueno, en cuanto al tema de las compras, aquí tenemos que ir mirándonos, porque también, no sé si de este mismo módulo se podrá sacar la sugerencia de compra, no sé, si será de esto desde inventario. No, ese se trabaja, es un módulo que se llama MRP. Es un planificación de compra, que es un módulo aparte. Yo pensé que podía ser de este mismo módulo, claro. No. Me imagino que lo alimenta quizás de esto y de las notas de pedido de venta. Sí, de hecho MRP lo tenemos planificado creo que para el viernes, si mal no recuerdo. Ok. Sí.
No, perdón. Perdón, estoy viendo mal una agenda. En un minuto les Es uno confirmo de qué los, día es vamos uno a de ver los MRP. es uno de los últimos, me parece. Sí, porque tenemos gestión de banco el viernes y ventas, y el primero MRP, tenemos el primero de MRP, el febrero. lunes. El primero de febrero, claro. Exactamente. Mm, Sí. sí. Ok. No, yo tengo varios temas, pero en realidad no hemos llegado a esos temas todavía, pero por ejemplo, temas que actualmente no tenemos bien son la cuadratura de las cajas de las sucursales. ¿Qué informes hay para poder sacar una cuadratura diaria de lo que se venden, estos efectivos, los cheques, y que puedan emitir algún informe que sea en las mismas sucursales, que sea fácil de manejar? Pero me imagino que eso lo vamos a ver después, no sé. Claro. Bueno, voy a finalizar con lo que Voy a estaba hacer- viendo. ¿Sí, José? Sí, disculpe, eso lo vamos a ver, ese tipo de reportes lo vamos a ver en el módulo de finanzas. Así De que, finanzas, de claro. cierta forma, todos los reportes que nativos de SAP están, digamos, ya los tiene nativamente como tal. Mm. Ahora, si dentro de algún reporte que tuviera SAP, no sé, ustedes necesitan algo que realmente no está, o no sé, quieren un reporte, por ejemplo, que tenga la traza de todos los documentos, tanto como compras como ventas, ese tipo de reporte lo tendríamos que construir, pero la mayor parte Debería, de debería los estar. reportes nativos de SAP, sí, casi todos tienen la información que uno requiere, digamos, como para operar. Ahora, Perfecto. sin duda que una vez que salgamos en vivo, ustedes ya empiecen a operar con SAP, les aseguro y se lo firmo ahora que van a empezar a pedirnos más cosas. Algún reporte, alguna mejora, alguna modificación, siempre sale algo porque, claro, lo lógico es que ustedes comiencen a tener cierta expertise una vez de salir en vivo, y sin duda que van a salir nuevos requerimientos. Así que ahí los vamos a ver en su Ahí lo momento vamos también, viendo, pero estoy seguro que eso va a ocurrir. seguro. Mm. Ya. Entonces voy a finalizar el parte de este informe. Por ejemplo, ahora voy al listado de partida abierta y en vez de órdenes de venta que son o sea, órdenes de compra que son pedidos, voy a entradas de mercancía. Y veo mi lista y veo el último que está y efectivamente está la entrada de mercancías que está abierta. Entonces eso me aplica para todos mis documentos. Por ejemplo, ahora el pedido está cerrado, pero la entrada es la que está abierta. Y la puedo listar en este reporte. Entonces aquí yo puedo también ver después factura de proveedores, por ejemplo, que estén abiertas. Y, y así yo puedo ir viendo todos mis documentos. Ya en este caso no hay ninguna actual porque todas las que hice las dejamos cerradas, ya sea por nota de crédito que le hicimos a la otra factura. Pero ese es uno de los reportes y es importantísimo porque les va a permitir ver, ¿cómo se llama? Todos aquellos documentos que están pendientes de hacer alguna acción, que están abiertos o que han sido entregados parcialmente. ¿Se pueden exportar esos documentos, esos listados a Excel, por ejemplo, y poder visualizarlos en Excel? Sí, sí es posible. Por ejemplo, yo voy acá, voy a lo donde estaba que era compra, informe de compra, listado de partida abierta, y yo vengo acá, copio la tabla. Es tan simple como, hay dos formas, uno es copiar la tabla y lo pego nada más y tengo mi informe en Excel. O lo otro, usar la función nativa de SAP de pinchar el Excel acá, escoger el lugar donde quiero llevarlo y escoger el formato de Excel. Y me lo trajo acá. Entonces sí está esa opción disponible. Perfecto. SAP y Excel son muy compatibles, muy compatibles en muchas cosas. Tanto así que, por ejemplo, si yo quiero crear un nuevo documento y yo, por ejemplo, esto lo puedo tomar a Excel, por ejemplo, y lo pego.
Después yo lo puedo copiar de Excel, no sé, pues lo modifico acá. No sé, le agrego una nueva línea que vendría siendo, por ejemplo, una de acá, así, con cantidad 5 no sé. Estoy dando un ejemplo rápido nada más, ¿se entiende? Y ahora yo, por ejemplo, creo un documento nuevo, por ejemplo, y quiero pegar desde Excel algo, y no hay ningún problema. Me va a preguntar y le pongo que sí, y me va a traer todo de Excel, ¿te fijas? Excel y SAP son Ah, muy sí, compatibles. se puede exportar y también importar documentos de líneas de Excel Ujú. directamente, ¿ah? Eso está bueno. Claro, Es lo es importante innovador. es que coincidan las cabeceras y eso, porque si no el sistema, o Sí, sea, se marea. sí, pues por ejemplo las cantidades tienen que calzar justo en la columna que corresponde, por ejemplo. Mm, Por ejemplo, si aquí yo lo hubiese puesto en cantidad en una cuarta columna, me lo va a tirar en precio y va a dejar 20 2 y 5 acá. Entonces tienen que coincidir las columnas. claro. Por ejemplo, un caso práctico para esto puede ser la centralización de remuneraciones, en donde se puede digitar directamente el asiento contable, tenemos la distribución en Excel, mantenemos la misma distribución de tablas que tiene o de columnas que tiene el asiento contable y se copia y se pega y se crea la centralización de remuneraciones rápidamente, por No hay, ejemplo. no hay que digitarla una a ¿No? una, sino que tú Ah, copias mira. del Excel y lo pegas. Oye, eso es bueno, es O Sí, bueno. o sea, sea, fue un caso práctico que se me vino a la claro, cabeza. Obviamente hay que trabajar el Excel para que tenga las mismas columnas, la cuenta contable, los valores, qué sé yo, pero en rigor teniendo eso una vez, la segunda vez ya estaría listo. Habría que actualizar los valores y copiar el asiento y listo. Claro. Y tenemos proveedores que a veces son, no sé, 20 30 ítems y eso facilitaría hacer las órdenes de compra, entonces me imagino. sí, pues Es imagínate las probable. macetas. Las Las macetas, macetas, claro, puedes agarrar una. Bueno, que también tú puedes duplicar una orden claro, anterior. Entonces Sí, claro. Correcto. acá también pueden Pero, duplicar la orden, claro. pero esto facilita mucho porque el mismo jefe de producto, con el mismo pedido que manda al proveedor, lo puede pasar luego ya depurado a la Directo, persona que hace la orden para que la pegue, claro. claro. Incluso tú le podrías mandar un Excel ya con los formatos listos, por ejemplo, de maceta, de un pedido de maceta a Ah, la claro, Patti, ah, y que te lo rellene nomás, y después tú llegás y copiáis nomás, po. Copiáis y exacto. pegáis. Sí, eso Está bueno. o sea, alivia mucho en el tiempo que se usa. Sí. Precisamente. Bueno, de hecho esa es como parte de las funcionalidades que tiene SAP 9.3, si mal no recuerdo, porque hay versiones de SAP antiguas como la 9.0 y la 9.1 que no te permiten el ida y vuelta de SAP, el copiar y pegar, desde y Mm, hasta. Pero SAP nativamente desde la 9.3, si es que no me equivoco, del 9.2, pero no me acuerdo qué parche, ya te permite hacer el ida y vuelta con Excel. Entonces ya eso te aliviana un montón el trabajo. Por eso bueno, les decía que el caso práctico que se me viene a la cabeza, que siempre es un problema, es la centralización de remuneraciones. O sea, si son pocos empleados no es problema, pero en el caso de ustedes que tienen varios, les va a aliviar el copiar desde Excel la centralización. súper. Eso. ¿Nos queda algo más que revisar, Juan, o no? Por lo menos ya completamos lo que es compra. Eh, yo diría que estamos. Queremos empezar a usarlo luego nomás, ahora. O Ya sea, esa es la estamos idea ansiosos. cuando esa es la idea cuando partimos ya mostrando SAP, mostrando las bondades que tenemos, porque en el fondo eso es lo que queremos lograr, generar expectativas, lograr que las parametrizaciones salgan bien y salgan pronto. Entonces, bueno, ya a partir de la siguiente semana que tenemos, perdón, a partir del viernes y la próxima semana que tenemos las siguientes revisiones disponibles, yo creería que ya estaríamos de cierta forma, una vez cerrando este documento, ya podríamos comenzar a trabajar sobre la base directamente, y avanzar lo más rápido que nosotros nos permita. Por parte nuestra, yo les voy a enviar un Excel, perdón, en donde les voy a pedir algunos datos para ir ya completando el documento de Blueprint, cosa que una vez que terminemos con la última sesión, ya lo tengamos listo, lo revisemos en conjunto
y podamos cerrarlo rápidamente para así nosotros avanzar a la siguiente etapa de parametrizaciones. Así que esa es como la idea que yo tengo en mente de avanzar rápidamente. Creo que al menos la sesión de hoy día se cumplió a cabalidad, a pesar de que nos falta un punto que tiene relación con el sistema de facturación electrónica. Porque a pesar de que no lo hemos visto, FEX, que es el sistema que nosotros tenemos, integra directamente tanto los documentos de compra como de venta. En este caso nosotros vimos solamente lo nativo de SAP, que son la factura de proveedores, nota de crédito, guía de despacho, etcétera. Sin embargo, FEX tiene un apartado, tiene un menú distinto que es para ver los documentos de proveedores. Que son la recepción automática, José, la recepción automática de las facturas con respecto a lo que va llegando al registro de compra y venta del servicio. Sí, sí, tiene el enlace directo en realidad recibe todo lo que el proveedor nos envía y tiene una reconciliación que te hace el match de lo que tiene el servicio de impuesto interno en el registro de compra y venta versus lo que tengo yo en FEX o en SAP. Entonces ahí te dice, no sé, de los 100 documentos que tengo yo, el servicio de impuesto interno a lo mejor tiene 105. Los que te faltan son estos y te lo identifica. ¿Ya? Y eso no lo muestras acá, lo vamos a ver después. Sí, lo vamos a ver yo creo que el viernes cuando revisemos el ambiente de facturación electrónica vamos a tener un apartado que va a ser para FEX. Y si no, podría dejarlo eventualmente a posterior, porque ese igual es un tema más largo en donde tenemos algunas consultas que hacer ahí, entonces quizás podríamos dejarlo como un apartado y ahí incluimos a las personas de compra y venta para que también participen de la revisión de FEX. Ok, súper. De hecho, le hice la consulta a Oscar porque no me asignó el consultor para FEX, pero yo creo que me va a responder durante el día, así que ahí voy a ver cuál es la mejor opción, porque FEX igual son como 2 horas de revisión más o menos. Así que lo voy a ahí considerar para ver cómo lo hago de la mejor manera. Perfecto. Bien, no sé si tienen alguna otra duda respecto a Blueprint y respecto a lo que hemos visto de SAP, que la verdad es que abordamos harto. Yo pensé que íbamos a estar un poco más trabados hoy día, pero me parece que fluyó bastante bien la reunión. Sí. Bueno, es que en realidad nos facilita el hecho de que ya estamos desde el año 2007 trabajando con un ERP bastante más básico, pero igual hay muchas cosas que se repiten y se mejoran en el fondo con este sistema, que nos facilita ir avanzando en realidad. Entiendo que el viernes tenemos la otra capacitación, ¿no es cierto? De bancos a las 9 y de venta a las 10:15. Sí, precisamente, el viernes tenemos banco de 9 a 10:30 la DG y de 10:30 a 13 horas tenemos la de venta. Así que sí. Bueno, en venta va a ser más o menos similar a lo que tenemos actualmente. Por el lado de compra, digamos, se repiten casi los mismos documentos, pero sí, vamos a ver venta el día viernes. Súper. Okay. Bien, me parece que estamos. Bien, pues. Sí, por lo menos por mi parte está todo claro, gracias. Ya, pues muchas gracias y nos vemos el viernes entonces. Nos Muchas vemos. gracias a ustedes. Listo. Nos Un vemos. saludo Chao. a todos. Hasta luego. Hasta luego. Un gusto y nos Chao. estamos viendo. Chao, Chao. gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias a ustedes, hasta luego. ¿Qué pasa, Juan? No, nada, po. ¿Qué pensáis tú? Yo creo que bien, yo creo que cumplimos bastante.